Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, este programa de Barricada TV, donde buscamos repasar las principales noticias internacionales de la semana. Vamos a comenzar entonces con nuestro flash de noticias. El gobierno de Joe Biden se manifestó a favor de retirar las protecciones de propiedad intelectual para las vacunas contra la COVID-19. De esta manera, siguió la demanda que habían realizado en este mismo sentido India y Sudáfrica a la Organización Mundial de Comercio. Esto se da en medio de la preocupación mundial por la desigual distribución de vacunas y cuando Estados Unidos ya vacunó a buena parte de su población. Ante el anuncio de la administración Biden, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y de Rusia, Vladimir Putin, dijeron que apoyarían la medida. Sin embargo, la canciller alemana Angela Merkel mantuvo su oposición. Para que se cambien las reglas de la OMC, se requiere un voto unánime. De los 164 países que componen la organización, apenas 60 respaldan liberar las patentes. Se llevaron a cabo las elecciones en la Comunidad de Madrid. El periodista Pablo Lorduy, del sitio El Salto, analizó los resultados para Barricada TV. Bueno, los resultados favorecieron al Partido Popular, que es el partido de derecha clásico, conservador de España. Ese partido en Madrid tiene un proyecto muy sólido y muy rocoso que lleva 26 años gobernando en lo que es la Comunidad de Madrid, que es la región, y que con solo una excepción temporal también llevaba más de 2 décadas en el Ayuntamiento de Madrid. El Partido Popular ha conseguido absorber a todo el público que se le fue a un partido de centro liberal llamado Ciudadanos, que había nacido precisamente como respuesta a esa crisis de los grandes partidos salidos del franquismo y de los grandes partidos del régimen. Ese partido Ciudadanos ha desaparecido de la escena política madrileña y lo va a hacer de la escena política nacional a costa de un mejor resultado del Partido Popular, que vuelve a sus máximos de voto que ya tenía en la etapa de los 2000 y de un buen resultado de la extrema derecha. ¿Esto qué significa? Pues, como os podéis imaginar, una derrota sin paliativos de todo el arco de la izquierda, muy especialmente del Partido Socialista. La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur trató este lunes el proyecto de resolución presentado por el paraguayo Ricardo Canese, que busca constituir una comisión especial de verdad y justicia en relación a la guerra de la Triple Alianza. Hasta este momento no se creó ninguna comisión para todos estos delitos de lesa humanidad que se dieron durante el conflicto entre 1864 y 1870, destaca el documento. Esa guerra, que enfrentó a Paraguay con la alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay, significó el genocidio del más del 90% de la población paraguaya masculina adulta en condiciones de trabajar. Los líderes de las derechas latinoamericanas se reunieron en Miami para participar de un foro sobre la defensa de la democracia. Allí presentaron a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia como los ejes del socialismo que perturban el sistema democrático continental. Sin embargo, no mencionaron la represión que se está llevando a cabo en Colombia ni la histórica injerencia de Estados Unidos en el continente. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, fue el principal orador. También estuvieron presentes los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el foro fue organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia, presidido por Carlos Sánchez Persaín. Primero que hay que identificar al agresor y hay que darle al agresor la calificación que le corresponde. Qué difícil es decir que Cuba es el líder del grupo de delincuencia organizada transnacional en las Américas. Qué difícil es, ¿por qué no lo dice el presidente de Colombia, el presidente de Chile, el presidente, en su momento la presidenta de Bolivia, el presidente del Uruguay? Se llama Cuba en cualquier estrategia. Y obviamente que junto a esto vienen las dinámicas de desestabilización, o sea, el laboratorio central obviamente es Cuba, o sea, de ahí ha surgido la desestabilización hemisférica por décadas, o sea, exportaban guerrillas en los 60, en los 70, luego empezaron a encontrar otras formas más sutiles de desestabilización
Y obviamente que de repente se encontraron en el camino con dinero bolivariano y eso completamente transformó las posibilidades de estabilización de las democracias. Si hay algo que me gustaría hacer más que nada en este mundo es perseguir el dinero bolivariano en cada una de las campañas del hemisferio, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Eso es lo que más limpiaría los sistemas políticos del hemisferio, lo que mejores condiciones generaría para el funcionamiento de la democracia. Limpiar ese dinero insuflado a campañas y actividades políticas durante todos estos años. La Asamblea Legislativa de El Salvador destituyó a 5 jueces de la Corte Suprema y al fiscal general de la Nación. Fue la primera medida adoptada por la Cámara de mayoría oficialista. El presidente Bukele cuenta con el respaldo de 61 de los 84 escaños necesarios. Organizaciones políticas y sindicales y organismos de derechos humanos denunciaron el hecho por representar un atropello a la justicia. Ante la instalación de la nueva asamblea, el mandatario adelantó que se realizarán profundos cambios en el país. Un operativo contra el narcotráfico de la favela Jacareciño, de Río de Janeiro, causó 25 muertos, entre ellos un agente, por lo que se la definió como la más letal de la historia del Estado. Según la policía, se trata de una zona considerada como la base del Comando Vermelho, el grupo narcotraficante con mayor actividad en Río de Janeiro. Organizaciones internacionales y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Brasil denunciaron el hecho. La Fiscalía de Río de Janeiro investigará las acusaciones de abuso policial. Con este flash de noticias cerramos este primer bloque de Horizonte Sur Global. A la vuelta vamos a estar hablando sobre lo que está pasando en Colombia, donde el pueblo hace más de una semana se encuentra en las calles demostrando su rechazo contra las políticas del presidente Iván Duque y está siendo brutalmente reprimido. Ya volvemos. Continuamos con más Horizonte Sur Global y ahora nos vamos a Colombia, donde continúan las movilizaciones luego de que el presidente Iván Duque presentara el pasado 15 de abril un proyecto de reforma tributaria ante el Congreso de la República. Aunque el mandatario retiró la propuesta el 2 de mayo, la decisión desató el rechazo generalizado de distintos sectores sociales y políticos del país. Desde el 28 de abril, fecha en la que comenzó el paro nacional en Colombia, el pueblo salió a las calles para reclamar contra esta reforma que perjudica claramente a los sectores más empobrecidos del país y además para demostrar su hartazgo ante las políticas neoliberales implementadas por este presidente y por los que lo precedieron. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con el senador Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático Alternativo y defensor de los derechos humanos en Colombia. Iván, muchísimas gracias por esta comunicación. A ustedes muchas gracias por este contacto. Bien, Iván, ¿qué lectura haces de lo que está sucediendo hoy en Colombia y cómo consideran los sectores alternativos que se sale de esta crisis? Pues en realidad aquí estamos ante la conjugación de tres grandes factores de crisis. Por una parte, la crisis económica y pues todas las fórmulas del modelo neoliberal que han mostrado que en esta pandemia llevan prácticamente a la asfixia a pues una franja muy considerable de la población que ha quedado en condiciones de pobreza extrema por la recesión económica, por la quiebra de las pequeñas y medianas industrias y negocios, por el hecho de que la economía informal, que era pues una manera de supervivencia, ha quedado también prácticamente prohibida con todos los confinamientos. Así que frente a la pobreza, el gobierno de Duque lo único que ha presentado son nuevas fórmulas neoliberales para seguir promoviendo la acumulación de la fortuna en pequeños grupos muy poderosos de la nación. En segundo lugar, una pésima gestión de la pandemia. Colombia sigue teniendo gravísimos problemas de contagio y está atravesando por un tercer pico de difusión de la enfermedad. Y por último,
la no aplicación del acuerdo de paz al que se llegó en el año 2016. Esa triple condición ha hecho que en este momento el estallido de indignación de la población llegue a expresarse en multitudinarias movilizaciones como las que tuvieron lugar ya hace pues un par de años. En el 2019 hubo una gran movilización también en Colombia, y en esta oportunidad la respuesta ha sido ferozmente violenta por parte del Estado, que ha aplicado un modelo de brutalidad policial llevado a máximos niveles. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Pues con la propia movilización, que ha demostrado hacer retroceder al gobierno en un primer momento. Vamos a ver cómo sigue desarrollándose ahora este proceso. Bien, estamos en un momento muy particular del país, de la política colombiana, que justamente tiene a la juventud como protagonista de estas masivas movilizaciones que vimos todos estos días. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en Colombia durante estos últimos años? Y si usted considera que influyeron los acuerdos de paz en este cambio. Sin lugar a dudas, ese ha sido un factor que ha pues provocado un cambio político en el país. Ha generado unas discusiones y unos debates públicos que han servido para que madure la conciencia sobre la necesidad de un cambio político en Colombia. Pero también, hay que decirlo, las fuerzas progresistas han logrado triunfos en las principales ciudades del país y han creado gobiernos alternativos, lo cual también se ha convertido en una experiencia novedosa. Y por último, digamos que está también esta movilización, que va dejando de ser protesta simplemente, y que, como ya lo hemos visto en otros contextos en América Latina o en España, se va convirtiendo en una huelga general en la cual, más allá de reivindicaciones puntuales, lo que comienza a tomar forma es una exigencia de cambio político. Teniendo en cuenta las imágenes que vimos en estos días, la brutalidad de la policía y de las Fuerzas Armadas, la criminalización de la protesta social y el tratamiento de guerra que en definitiva está dando el Estado a estas protestas, ¿qué cambios cree que son urgentes en cuanto a esto, ¿no? A la política de seguridad y defensa del país? Pues en nuestro caso, este nuevo modelo, que no es otra cosa que la adaptación de la vieja doctrina de seguridad, que ahora se incorpora a una modalidad para contrarrestar la movilización ciudadana, haciéndola aparecer como un nuevo tipo de terrorismo urbano. Pues para nosotros en Colombia el asunto es la lucha histórica contra el militarismo y contra todas las expresiones de ausencia de democracia en Colombia. Colombia, contrario a lo que se piensa, es tal vez uno, si no el país por excelencia más antidemocrático que hay en América Latina, que conserva una forma externa de democracia representativa o participativa, pero en el fondo es un Estado profundamente autoritario y con un gran aparato militar. Entonces, la manera de derrotar esa concepción militarista del Estado y de la vida social es precisamente lograr abrirle paso a la paz, a los acuerdos de paz, y lograr disminuir la influencia y el peso que tiene pues las fuerzas militares en la vida estatal y en la vida política y social. ¿Y dónde posiciona esta crisis al uribismo como fuerza política? Pues es un golpe muy fuerte contra su hegemonía. El uribismo viene desde hace un tiempo recibiendo uno tras otro golpes en distintos planos. Su gran líder o caudillo, Álvaro Uribe, ha visto cómo se ha deteriorado su imagen, ha recibido derrotas en el plano judicial, y también sus tradicionales afirmaciones y
concepciones frente a la realidad política han venido siendo pues refutadas por la movilización y por las fuerzas políticas. Así que esta gran movilización, este paro general que se ha dado en Colombia, es una derrota política del uribismo que lo debilita sin lugar a dudas. Senador, para ir terminando, le preguntaría qué desafíos cree que trae este momento político a la coalición del pacto histórico del que usted forma parte y que además estará disputando elecciones el año que viene. Bueno, yo creo que es mantenernos muy en sintonía con la población, entender bien sus necesidades y en no ir a defeccionar bajo ninguna circunstancia en las luchas que se están dando. Y también poder construir una alianza con otros sectores muy importantes que hay en el país para conformar un bloque que nos permita conformar un gobierno democrático en Colombia. Ese es nuestro gran desafío hoy. Muchísimas gracias. Bueno, y desde aquí toda nuestra solidaridad y compromiso con lo que está sucediendo con el pueblo colombiano. Muchas gracias y un abrazo muy fraternal. Muy bien, nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Horizonte Sur Global. Último bloque de Horizonte Sur Global. Como siempre, en este tercer bloque vamos a contar con la columna de los compañeros y compañeras de ARG Medios, en este caso sobre la decisión de Japón de verter al Océano Pacífico 1 millón de toneladas de aguas residuales de la planta nuclear de Fukushima. Vamos a verlo. Japón dio a conocer a comienzos de abril sus planes de verter al mar más de 1 millón de toneladas del agua contaminada de la central de Fukushima, que fue destruida en el año 2011 por el terremoto y el posterior tsunami en lo que fue la tragedia natural más grande de la historia japonesa. Se prevé que el vertido del agua se inicie dentro de 2 años, pero todo el proceso puede durar más de 30 años. El gobierno japonés afirma que el proceso se va a llevar a cabo con la premisa de un estricto cumplimiento de las normas establecidas y que no generará ningún daño a la salud humana. La razón por la que Japón hace esto es porque el espacio para almacenar aguas residuales se está agotando. Actualmente Fukushima almacena 1.25 millones de toneladas de agua contaminada y para el próximo año la previsión es que ese espacio se agote. Claro que esto genera tensiones y controversias en la región. Tanto el gobierno chino como el de Corea del Sur expresaron su preocupación. En un comunicado, el gobierno de China planteó que el océano es una propiedad compartida de la humanidad y que verter el agua contaminada de Fukushima no es un asunto netamente nacional. También tildó las medidas como de irresponsables y de atentar contra la salud humana. Moon Jae-in, el presidente surcoreano, por su parte, analiza la posibilidad de presentar demandas en organismos internacionales para frenar la medida. También en Corea del Sur la semana pasada se realizaron movilizaciones. Estudiantes universitarios fueron hasta la embajada para manifestarse en contra y por la cancelación de estas medidas. El problema es que no hay muchas otras opciones. Una otra posible es esperar que el agua se evapore, pero de esta manera no es un proceso controlado, con lo cual solo queda esperar que las medidas que tome Japón efectivamente sean estrictas y no dañen la salud humana. Hemos llegado al final de esta emisión de Horizonte Sur Global. Los invitamos a que sigan prendidos y prendidas de la pantalla del 32.1 y recuerden que pueden volver a ver este programa el domingo a las 9 de la noche. Hasta la próxima semana.